Entonces, traders, bienvenidos a la sesión. Vamos a hablar acerca de los order blocks, cómo lo vamos a poder identificar mejor. eh, y al mismo tiempo, pues vamos a hacer un análisis de lo que puede ser el Londres del día de mañana. ¿Correcto? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, muchachos, cuando estamos analizando, es obviamente identificar esos puntos de interés en donde nos puede interesar buscar una posible entrada o nos puede interesar plantear una posible entrada. Aquí es donde entra en juego qué elementos de confluencia utilizas tú para determinar si vale la pena entrar en un nivel o no vale la pena entrar en ese nivel. En este caso en específico, y vamos a empezar con el análisis de lo que viene siendo el índice del dólar para tener un poquito de claridad con respecto a los posibles movimientos de mañana. Fíjense, el índice del dólar el día de hoy nos respetó un FBG que estaba en esta zona. Como lo pueden ver, está marcado por esta línea azul de acá y esta línea azul de acá. Este FBG lo habíamos marcado, creo que en una señal, perdón, en una clase que tuvimos de trading en vivo. Vean este espacio, este gap que hay aquí. Aquí en 4 horas lo pueden ver mejor. Me cierro acá y aquí lo tenemos. Bueno, vámonos a una hora. En una hora está más claro incluso. Está desde acá hasta esta zona. Incluso creo y me parece que en un día tenemos exactamente lo mismo. Es correcto. Fíjense. Tenemos este FBG que ya fue testeado y era el primer punto de inflexión que yo había marcado o el primer punto de interés que yo tenía marcado para cuando el precio quebrara esta zona que tenemos en verde. Recuerden que nosotros estábamos observando desde inicios de semana el posible testeo del breaker que se había generado en una hora. Disculpen. Y efectivamente el precio nos generó un testeo al breaker, incluso lo perforó levemente, nunca logró cerrar por encima, por lo menos en una hora. Lo testeó, volvió aquí, nos hizo una doble llegada y finalmente pues degeneró el rechazo de dicho breaker. Ahora, cuando nosotros identificamos ese primer nivel, y ojo con estos muchachos, cuando nosotros identificamos ese primer nivel de interés previo a una tendencia que esté clara, en este caso sabíamos que estábamos en una tendencia bajista y que nos quebró un order block, sí, que nos creó este order block prácticamente. Entonces, lo normal es que cuando el precio llegue a otro nivel de interés, que esto que tenemos aquí es lo mismo, un posible order block que se nos está convirtiendo en breaker. En este caso, lo que yo tengo aquí es una zona de reversión. Y ojo porque recuerden que los niveles de interés no siempre pueden ser order block. Nosotros podemos tener niveles de interés que pueden ser zonas de reversión, que son niveles donde el precio llega constantemente, utiliza como soporte y luego utiliza también como resistencia. Y son niveles que generan movimientos bruscos en el mercado. Podemos utilizar los order blocks y podemos utilizar también los fair value gaps, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico esta tendencia bajista que me llega a un punto de interés, yo tengo que pararme en este punto y seguir con el análisis, pensar un poco, ok, el precio me ha llegado a un nivel donde yo estaba esperando que llegara. Ahora, digamos que el trabajo viene en identificar cuál es el siguiente punto de interés que me va a buscar. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de toda esta semana con el índice del dólar. Fíjense, el precio nos llegó a esta zona de reversión, que de hecho la tengo en verde porque es un área de posibles compras, y efectivamente el precio empezó a retroceder. Yo tengo que identificar dos cosas: hasta dónde me puede retroceder el precio y qué niveles de interés tengo ahí, qué puntos de interés tengo ahí. Acá tengo un breaker dentro de todo este fair value gap que está acá en 4 horas, y por acá arriba tengo un order block. En este caso, lo que hizo el índice del dólar fue respetarme ese breaker bastante bien. Y si lo quieren esto llamar como un soporte, también lo pueden hacer. Lo que hizo el precio fue utilizar este soporte y ahora lo utilizó como resistencia, ¿sí? Primero me funcionó como soporte porque me generó este movimiento y luego lo estoy utilizando como resistencia y me está generando esto. Entonces, cuando yo llego a este otro punto, yo tengo que volver a repetirme la misma pregunta inicial. ¿Qué me puede hacer el precio en esta área? ¿Hasta dónde puede ir?
hacia qué dirección va a buscar ahora el precio. Y yo aquí recuerdo que les tracé dos líneas. Teníamos una ruptura y se iba a ir hasta el posible order block arriba, o teníamos este rechazo que podía llegarnos hasta dónde, hasta este fair value gap, porque es el primer punto de interés que yo me encuentro antes de llegar a esta línea azul que es un order block. Esta línea que ustedes están viendo aquí es un order block diario, order block en daily. Pero el precio decidió frenarme en el fair value gap y es válido. Es válido porque pues nosotros siempre vamos a tener diferentes puntos de interés y tenemos que ir viendo en, digamos que en cuál de estos el precio desarrolla ese giro, ¿sí? O desarrolla ese rechazo. No siempre el precio me va a venir a buscar un order block que esté más abajo, no siempre me va a venir a buscar alguna otra confluencia. O sea, si tú identificas un abanico de opciones donde el precio posiblemente puede generar rechazo, es importante que lo tengas claro, los tengas presente y sepas que en algún momento el precio va a llegar ahí y que nada a ti te va a garantizar que el precio me venga a buscar, por ejemplo, el order block en daily. En este caso, fíjense que nos rechazó en el Fair Value Gap diario. Y lo hizo bastante bien, que fue precisamente toda la sesión que tuvimos hoy. Toda la sesión de hoy donde el mercado subió. Obviamente esto apoyado un poco por los temas fundamentales, el tema de Powell y todo el rollo. Pero todo eso generó esta subida. Ahora, ¿a qué voy, traders? ¿Cómo identificamos nosotros estos order blocks? Podemos decir que aquí tenemos uno, si nos vamos a teoría pura. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Última vela bajista antes del movimiento alcista que generó una pequeña tendencia. Una pequeña tendencia, entre comillas, porque esta tendencia duró varios días. Fíjense, desde el viernes de la semana pasada viene el precio subiendo. Yo puedo determinar lo siguiente. El precio subió, llegó un breaker, viene en retroceso. ¿Hasta dónde puede llegar ese retroceso? Y muchas personas utilizaron esto que está aquí como un order block y se dieron cuenta de que el precio les quebró bastante fácil ese order block y no lo respetó. ¿Por qué sucede esto, traders? Primero, porque este order block no está precedido por un movimiento de desequilibrio en el mercado y tampoco está precedido por algo significativo, ¿sí? Fíjense en qué momento se crea esto. Entonces, este order block se crea un viernes, último día de la semana. Y desde ese punto, el mercado pues frena el movimiento bajista que llevaba y empieza a realizar un movimiento alcista, ¿sí? Primer punto a tener en cuenta, en qué momento me está haciendo dicho order block y si realmente es un nivel, es un horario donde tiene sentido que aparezca un pequeño bloque de órdenes o un bloque de órdenes como tal, ¿sí? Viernes, 4 de la madrugada, hora New York, en horario de Londres, dudo mucho que el mercado un viernes me vaya a generar que en este punto yo tenga un bloque de órdenes lo suficientemente grande como para generar el desarrollo, ¿sí? Ahora, si tengo en cuenta esto, debo tener en cuenta también que tengo mi punto de control en la parte superior, ¿correcto? Mi punto de control, que es el último mínimo responsable en este caso, el último máximo responsable de este movimiento bajista, tengo que tener en cuenta que yo no he terminado o ni siquiera he neutralizado esta posible tendencia bajista y que esto sigue vigente, ¿sí? Podemos encontrarnos en las situaciones donde el mercado de pronto genera un retroceso agresivo, como el que hizo hoy y todo el rollo, pero no necesariamente eso va a determinar que el movimiento bajista ha finalizado. Y una de las cosas más difíciles, de hecho, es identificar cuándo un movimiento o cuándo una tendencia ha finalizado. Eso es súper complicado, porque se presentan muchas fases a lo largo de todo el proceso de cambio. Entonces, muchachos, por esa razón, este order block no nos hubiera servido. Esto yo ni siquiera lo tuve en cuenta. Si se dan cuenta, ¿qué fue lo que yo tuve en cuenta? Yo tuve en cuenta, primero, mi Fair Value Gap diario y segundo, mi Order Block diario. Y estos eran mis niveles de interés. Aquí eran donde estaban los verdaderos niveles para buscar largos, en este caso, o esperar un posible fortalecimiento del dólar. Y lo mismo va a pasar en cualquier otro par que ustedes quieran aplicar esto. Por ejemplo, vamos a trabajar, no sé, vamos a trabajar aquí con JPY y vamos a hacer un análisis. Si nosotros nos vamos a gráfico semanal, nos vamos a dar cuenta que aquí no tenemos absolutamente nada de data. Nos toca irnos un poco más atrás, ya nos toca irnos a años incluso bastante atrás. Fíjense, 2015, aproximadamente 2014, 2015.
¿sí? ¿Y qué es lo primero que yo encuentro cuando me adentro en esta zona? Lo primero que veo es que yo tengo acá un order block mensual. Yo me voy a un mes y ahí está. Una lástima lo que nos pasó hoy con las libras, precisamente con la libra yen, pero el precio no nos respetó el nivel. Sí, si se dan cuenta, es un nivel bastante amplio, muchachos, ¿ok? Es un nivel demasiado amplio, entonces es un poco difícil a veces determinar las entradas exactas en esta área. Fíjense cómo el precio aquí se está adentrando todavía en este order block mensual. Ya con esto yo puedo ir anticipando la posible caída que puede generar en los siguientes días y más específicamente la siguiente semana porque es la última del mes de junio para este par. Ya yo con esto puedo ir empezando a plantear las primeras ideas, los primeros indicios. Yo lo que estaba buscando era el rechazo en el testeo inmediato, que no se dio. Y ahora les voy a explicar qué más teníamos en este nivel o qué más tenemos en este nivel. Fíjense, si se dan cuenta, tenemos una zona de soporte, resistencia, área de reversión. ¿Dónde la tenemos, muchachos? Miren la cantidad de veces que aquí me funcionó como soporte, 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 soporte. Y debería el precio haberme, este nivel debería haberme generado un giro. ¿Que lo generó? Sí lo generó. En realidad sí lo hizo. Y fíjense que ahora nos vamos a ir a la actualidad. Ya teniendo en cuenta eso, yo puedo empezar a ir revisando qué me va haciendo en cada uno de los niveles. Sí, fíjense esto que está aquí. ¿Dónde me gira el precio en esta zona? Ahí lo tenemos, nivel de los 182,385. Vámonos otra vez a diario. ¿Y dónde está? Un poco más ajustado, si bien es cierto, pero al fin de cuentas estamos dentro de la misma zona de reversión. No hemos salido de esa zona. Y fíjense que ahí fue donde nos hizo el primer rechazo de la libra, que de hecho fue donde se nos fue la primera entrada. Una lástima porque esa primera entrada sí dio el take profit. ¿Sí? Esa primera entrada sí nos dio take profit. O si nos hubiera dado take profit si les hubiera enviado la señal. Miren, llega, testea y digamos que de análisis como estos, y ahora lo vamos a ver un poquito en oro, de análisis como estos es de donde surgen esas entradas que nosotros vemos que el precio llega, nos activa y literalmente se va al take profit. De estos análisis es donde surgen esas entradas, para que ustedes puedan tener entradas como esa, entradas como la que tuvimos en Libra australiano, que literalmente abrió, subió un poquito más y luego se fue directo al take profit, de entrada como las que hemos tenido en oro, donde el precio llega, testea y se va al take profit. Esos niveles se determinan de esta manera. Obviamente requiere digamos que, una dedicación de tiempo bastante prolongada, se podría decir, o sea, requiere de que ustedes estén como mínimo unas 2 horas identificando esos posibles niveles para que puedan surgir esas entradas, ¿sí? Esos niveles se identifican con estudio para aprender a identificar los niveles más rápido y dedicándole horas, ¿sí? Horas a poder identificar los niveles. Entonces, vean cómo el mercado llega y la segunda entrada que yo les había enviado, o la primera entrada que yo les había planteado en un principio, estaba acá. A ver, estaba aquí. Yo les iba a plantear esta, que fue la que analizamos cuando estuvimos en la primera clase, recuerdo yo. Y no la terminé enviando, creo que porque realmente no estuve pendiente o no sé qué fue lo que sucedió, que no la envié. Y fíjense cómo el mercado cayó. Entonces, viendo esto, viendo que el mercado me había cambiado de estructura, viendo que me había generado un posible movimiento bajista, una no posible estructura bajista, o en este caso de retroceso por lo menos, fue que enviamos la segunda orden, que fue la que se nos fue a stop loss con este mechazo que está aquí. De hecho, la entrada de nosotros incluso estaba un poco más abajo, estaba por esta zona, esperando el movimiento de continuidad dentro de este order block. Si se dan cuenta, tenemos aquí este order block que me generó esto de acá. Y ahí era donde yo tenía mi entrada planteada, que fue donde les envié la señal
el día de hoy, la entrada que se activó el día de hoy, que nos sacó lastimosamente en stop loss y luego fue al take profit. ¿Por qué sucedió esto? Primero por la fundamental, obviamente, y eso lo tenemos que tener claro. Y segundo, muchachos, segundo, este movimiento agresivo que se dio luego de que el precio llegó aquí, liquidó estos máximos y generó esto que está acá. ¿No fue suficiente? Sí, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque era el primer nivel que estábamos probando dentro de todo ese order block mensual. Si logran captar lo que les intento decir, tenemos un order block mensual así, para que se hagan una idea, así de grande. Y dentro de este order block mensual nos vamos a encontrar con 30 días donde hay distintos niveles. Imagínense que todos estos son niveles hasta acá arriba, hasta cumplir el order block. ¿Qué sucede? Y de hecho la teoría nos dice que a nosotros después de que el precio traspase más allá del 50% del order block ya no nos sirve, eh, eso nos hace reducir mucho más los posibles niveles. Entonces tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá y tenemos acá. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? En pocas palabras, probar el primer nivel. Este nivel buscando que generara la nueva tendencia. Vimos que generó un rechazo evidente porque es que en este punto habían órdenes situadas. Eso no es un misterio. Y ahorita el precio va a seguir probando niveles, puede que genere rechazo, puede que genere, hasta que encuentre un nivel dentro de esto, si es que el order block va a generar un cambio de dirección para que el precio pues finalmente no gire, ¿sí? En cada nivel que el precio se va adentrando y que va probando dentro de este order block más grande, vamos a ir encontrando rechazos hasta que llegue al punto que verdaderamente le interesa a las manos fuertes. Y esto es muy importante saber identificarlo porque esto va a permitir que sepamos diferenciar un order block bueno y un order block que no es tan bueno, ¿sí? Normalmente yo cuando tengo una tendencia como esta, por ejemplo, vámonos acá, si yo tengo el desarrollo de algo como esto, aquí, a ver, y veo que el mercado va subiendo con mucha fuerza y tengo esto, usualmente las personas marcan un order block acá, ¿cierto? ¿Por qué razón? Y no solamente tenemos ese, podríamos tener uno aquí. ¿Qué sucede con este order block de acá? ¿Por qué las personas tienden a entrar en ese y se dan cuenta de que muchas veces ese primer order block no les sirve? Ese primer order block se va a stop loss en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Esto sucede, muchachos, porque cuando el precio llega, en la mayoría de las ocasiones, ellos te generan este primer nivel para manipularte el precio, ¿sí? Y aquí es donde nos encontramos algo como esto. El precio sube, el precio cae nuevamente, se pierde ese order block, llega a otro punto de interés. Aquí puede haber un order block en esta área verde que les estoy marcando, puede haber un FBG, puede ser una zona de reversión, pueden haber múltiples factores en esa zona. Ahorita no nos vamos a entrar en cuál, pero supongamos que esto acá abajo es otro order block. Vemos esto y luego nos encontramos con esto. Y esto pasa muy seguido. Yo creo que es el escenario que más se repite dentro de este mercado. Yo creo que es el escenario que más se repite. Entonces, yo personalmente, cuando veo la calidad de la tendencia que se está desarrollando, tengo que poner en tela de juicio, en la mayoría de los casos, si ese primer order block al que me va a llegar el precio funciona verdaderamente o puede funcionar o simplemente es un nivel donde el mercado está preparando una maniobra de manipulación. Si yo tengo una tendencia que se está desarrollando así, muy débil, por ejemplo, donde el recorrido neto es muy poco. De hecho, aquí le voy a hacer un pequeño apartado, un paréntesis, y le voy a recomendar un libro que se llama La metodología de Wyckoff, ¿okay? El método Wyckoff. Muy buen libro donde van a entender un poquito más acerca de esto. En otras palabras, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando yo quiero analizar si esa tendencia está siendo sana, si es una tendencia fuerte o si es una tendencia por el contrario débil, yo lo que tengo que mirar directamente es qué tanto es ese recorrido neto. Y el recorrido neto, muchachos, nosotros lo vamos a determinar desde la distancia que existe desde este último máximo, por ejemplo, desde aquí hasta acá.
hasta donde llega ese movimiento. O sea que nosotros no vamos a tener en cuenta toda esta subida, porque si lo tenemos en cuenta nos vamos a encontrar y vamos a pensar, ok, el precio me generó una tendencia alcista súper fuerte, pero te vas a dar cuenta tú y a lo mejor el recorrido neto, que viene siendo esto nada más, que en algunos casos no es mucho, cuando la tendencia no es muy fuerte, no es muy sana, entonces te vas a dar cuenta de que realmente esa tendencia no era como pensaba y no era una tendencia fuerte. En la mayoría de los casos, este escenario se produce precisamente en tendencias débiles, en tendencias que no están todavía muy marcadas o en tendencias donde no se ha producido un movimiento de desequilibrio significativo. Ahorita, precisamente en la Libra Yen, vamos a ver un caso de esto que les estoy mostrando. Pero fíjense de lo siguiente. Cuando nosotros identificamos una tendencia débil, ¿sí? Por lo general, el 60% de los máximos que genera o los mínimos que genera hacia una tendencia bajista, el 60% de esos máximos o mínimos no deben tener un recorrido neto mayor al 50% del movimiento total. Y ahí nos vamos entrando un poco en números, pero es importante que ustedes puedan entender esto para que de esa forma puedan determinar si dicho order block les va a funcionar o es muy probable que dicho order block sea manipulado, lo quiebre el precio y te vaya a buscar un nivel mucho más abajo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una tendencia débil, quiere decir que el mercado todavía no tiene la fuerza suficiente o la inyección suficiente de capital, en este caso, para el movimiento alcista de demanda, para generarme un movimiento agresivo al alza y por eso no ocurre. Entonces ellos tienen que crear toda una maniobra de manipulación para generar la ventana de oportunidad necesaria para ellos para poder agarrar combustible y subir el precio. Recuerden que las manos fuertes no te van a poder subir el precio de golpe porque a la larga van a estar subiendo el precio y van a estar comprando cada vez más caro ellos. Entonces, lo que deben hacer es incrementar la oferta, hacer que más personas vendan y cómo lo hacen. Aquí, si tú estás comprando en este order block y vienen las manos fuertes, te inyectan ventas en cantidad, como tú no tienes, no eres un gran banco, no eres una institución, sino un trader retail, y no tienes obviamente el capital para aguantar una posición el suficiente tiempo y suficiente recorrido también, entonces te fuerzan a salirte de esa compra en la que te encuentras. Y esto es lo que ocurre con este primer order block que nos encontramos en la mayoría de los casos que es roto. Nos encontramos con una manipulación que nos obliga a salirnos y esas ventas que se están acumulando por todas las personas que van saliendo y no está también el que aguanta y a veces he visto personas que queman cuentas en escenarios precisamente como este que les estoy explicando, aguantando la operación, luego llega el precio a otro punto de interés, saca a todas esas personas que estaban aquí, llega a este otro order block y lo vemos subir. Y nosotros decimos, no, mira, el precio me sacó, es como si supiera dónde está mi stop loss, me sacó y subió, o me sacó y cayó, pero no es más que una obra de manipulación, ¿sí? Y este es uno de los múltiples escenarios que ustedes se van a encontrar cuando estén trabajando con los order blocks. De pronto esto antes no ocurría, y créanme, yo soy una persona que le dedico muchísimas horas al gráfico. A pesar de que soy rentable ya, yo le sigo dedicando más de 4, 5, 6 horas diarias al gráfico y así es como yo me voy dando cuenta de qué es lo que va realizando el mercado y de qué manera se va comportando. Porque lo que antes funcionaba no te va a funcionar siempre. De pronto antes sí el precio te respetaba el primer order block. Yo recuerdo que hace como 5 años que esto viene, bueno, hace como 3 años aproximadamente que viene agarrando fuerza el tema de los order blocks, el tema del Smart Money Concept, el tema de ICT, que de hecho ahorita está todavía incrementando un poquito más el auge que tiene. Pero hace 3 años atrás casi nadie te operaba con esto y yo recuerdo que en ese momento los order blocks los respetaba el mercado casi que a la perfección y ya no es así. Entonces, nosotros debemos saber adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado y entender que obviamente las manos fuertes y las instituciones también se empapan de todo esto y también saben cómo ir creando nuevos movimientos de manipulación, ¿correcto? De pronto me centré un poco más en explicarles ahorita concepto y no tanto análisis, porque realmente me parece que es un tema valioso y estoy seguro que a todos ustedes les va a servir mucho esto que están aprendiendo en la sesión de hoy, ¿ok? Ahora, traders, no es lo mismo para seguir una tendencia así
que una tendencia así, que me hace esto, que me hace esto, por acá arriba. Y entonces yo puedo decir, ok, ahora tengo el mercado llegando a este primer punto de inflexión. Pero aquí hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa gran diferencia? Que aquí el precio sí me está haciendo una tendencia sana, porque aquí el recorrido neto es realmente mayor al recorrido en porcentaje al recorrido total, ¿sí? Supongamos que aquí el recorrido neto es un 80% del recorrido total. Yo aquí estoy teniendo una tendencia sana y en la mayoría de los casos cuando tenemos tendencias como esta, el precio sí que te respeta ese primer order block o ese primer nivel de reversión. Un ejemplo de esto podría ser esto de acá, fíjense, GBP JPY. ¿Qué sucedió cuando nos sacan stop loss? Y por eso les decía, veo la posible tentativa de volver a entrar en este par y al final no lo hice. ¿Por qué no se volvió a entrar? Tenemos un nivel acá, nivel de reversión. Fíjense cómo el mercado me está trabajando este nivel de reversión. Entonces, el precio viene con una fuerte tendencia. ¿Por qué viene con una fuerte tendencia? Fíjense esta calidad de velas. Miren, velas alcistas, velas internas primero indicándome, digamos que de cierta forma, el posible giro que viene y enseguida empiezan a aparecer velas alcistas que cierran cerca de sus propios máximos. Una, dos, tres, aquí encuentro otra vez en el nivel, una primera vela de indecisión, pero luego de eso enseguida aparece una vela alcista que cierra casi que en sus propios máximos. Entonces el precio me quiebra y me genera la estructura que les estoy mencionando. Impulso, un pequeño retroceso, impulso. ¿Ustedes qué creen que va a suceder cuando el precio se adentra aquí? Y de hecho ya lo está haciendo. Ya este ejemplo que les puse ya lo hizo aquí. Porque acá yo tengo un order block que me generó toda esta caída, ¿cierto? ¿Qué es esto? Acá. ¿Qué hizo? Me quebró el order block, lo usó enseguida como breaker. No esperé a que el precio llegara acá abajo. ¿Por qué no esperé a que el precio me testeara el order block acá abajo? Porque viene con una tendencia sana, muchachos. Una tendencia sana genera un rechazo en el primer punto de inflexión. El primer punto de interés que me va a generar un giro. Y en este caso, ¿dónde está? En este breaker. Order block antes, no lo respetó, breaker ahora. Ruptura, llegada al breaker, que al mismo tiempo es una zona de reversión, porque ya antes aquí ha habido niveles de interés donde el precio ha rechazado. Y continuidad. Y fíjense que esa continuidad, la tremenda vela con la que se genera. Miren esto, una vela. A esto se le llama vela tipo A1. Luego nos adentraremos, si quieren, en otra clase donde toquemos los diferentes tipos de vela, pero esto es una A1, vela que cierra cerca de su propio máximo y genera la continuidad del movimiento. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros vayamos interpretando cada uno de estos niveles, ¿sí? Cada uno de estos niveles para los que de pronto han querido entender un poco y se han acercado, hay personas que se han acercado bastante a la metodología que yo utilizo al momento de operar. Es importante que aprendan a utilizar estos tres niveles, niveles de reversión, los order blocks y los soportes y resistencia. Ya hay una sesión donde hemos hablado de la diferencia de cada uno de estos. Son diferentes y tienen funciones diferentes, funcionan de manera distinta y se interpretan también de manera distinta. ¿Sí? En este caso, nos adentramos en el apartado de order blocks para que puedan entender un poquito cuándo un posible order block les va a funcionar realmente y cuándo no. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con la calidad de la tendencia, traders. Por eso es que hay muchas veces que vemos al precio no llegar a un order block o vemos al precio rechazar en otro. Eso va a determinarlo mucho la calidad de la tendencia que estemos analizando. Así que muchachos, vamos a dejarlo por ahora hasta aquí. Espero que les haya gustado esa sesión